Listo, ya estamos grabando la sesión. Ya saben, esto se graba con el fin de podérselos compartir posteriormente. No he compartido la sesión del lunes anterior, así que ambas quedarán compartidas esta noche, la del lunes y la sesión de hoy. Por cierto, nos toca definir si estos dos próximos festivos vamos a hacer sesión o no. Digamos que el tema es que el curso termina dentro de 15 días, 20, dentro de 20 días, y pues perder dos sesiones de 6 pues es mucho. Entonces yo creo que ahí les escribiré por el grupo como para que decidan si hacemos sesión sincrónica o si simplemente les grabo el contenido correspondiente a la sesión y lo subo para que todos lo puedan ver. Porque pues probablemente si hoy nos están acompañando 8 personas, 9 personas, pues un festivo en la noche, no sé, tal vez no muchos puedan asistir. Entonces, bueno, yo lo comento este fin de semana ahí por el grupo para que por favor estén pendientes y ustedes que ya saben que se va a hacer ahí la encuesta, pues me colaboren respondiendo si hacemos sesión sincrónica o si simplemente dejo grabado el contenido correspondiente y lo dejamos ahí en el material en el canal donde estamos subiendo todas las grabaciones de las sesiones. Bueno, antes de empezar, ¿alguna pregunta, algún comentario, algún ejercicio que nos quieran mostrar? No sé, ¿algún comentario de parte de alguien? No, listo. Bueno, hoy vamos a hacer la sesión, no sé si nos tardemos mucho, creo que será una sesión corta porque básicamente vamos a cerrar lo que veníamos hablando la semana anterior, en la sesión anterior, y es el tema de las partículas. Yo sí ya les mostré los aspectos generales de las partículas y de los sistemas de partículas que nos ofrece Max, pero todo el tiempo hablé de un sistema mucho más complejo por nodos, que es el de fluidos, el sistema de fluidos, perdón, el sistema este PF Source, el Particle Field Source. Vamos a trabajar con ese y vamos a ver los conceptos básicos de los fluidos en 3ds Max. Luego, la próxima semana, pues dependiendo de cómo vaya el tema y lo discutiremos también, veremos si abordamos TJ Flow, por ejemplo, o Houdini. Bueno, son diferentes plugins que permiten trabajar fluidos y líquidos, fluidos y partículas, perdón. Tengo líquidos en la cabeza. Fluidos y partículas, pero pues son plugins externos que tienen costo. Entonces, bueno, ya lo mencioné en la clase anterior. Ahí lo discutimos a ver si abordamos o no ese tema. Igual todavía hay muchas otras cosas por ver. Y como les digo, nos quedan, aparte de estas 6 sesiones. Entonces bien, nos vamos con el PF Source y vamos a crear. Recuerden que los sistemas de partículas los encontramos dentro del panel crear, en el subpanel geometrías, caja de herramientas, particle system. Ahí están todos los que hemos visto. PF Source entonces me permite crear un emisor. Este elemento es el emisor de las partículas. El tamaño de ese emisor va a afectar la dispersión de esas partículas, ya lo vamos a ver. Nos vamos al panel modificar y teniendo seleccionado ese PF Source voy a decir que esto emita las partículas hacia arriba. Entonces lo que voy a hacer es rotar el emisor. Por defecto, cuando lo dibujamos desde X vista, desde X viewport, el emisor queda proyectando las partículas hacia el lado opuesto. Es decir, si yo dibujo el emisor desde la vista superior, él queda emitiendo las partículas hacia abajo. Si lo dibujo en la frontal, pues queda emitiendo las partículas hacia atrás y así sucesivamente. Profe, una pregunta. Claro, dime. Profe, o sea, al invertir esto, ahí estaríamos simulando como la gravedad, como que si la fuerza se indicara hacia abajo. La gravedad, la gravedad va a afectar, si así lo decidimos, va a afectar las partículas siempre hacia el Z negativo, sin importar hacia dónde apunte el emisor. Es decir, en este caso, por ahora, y ya lo vamos a ver, por ahora la gravedad no lo va a afectar. Les muestro. Voy a rotar esto hacia arriba. Perdón un segundito.
Ya, disculpen. Entonces, bueno, voy a rotar el emisor. Vamos a rotarlo 180 grados sobre el eje X, por ejemplo. Ok, 180 grados. Como ya vimos la semana anterior, estos emisores todos, incluyendo este, ya tienen partículas, es decir, ya emite partículas. Y miren, él emite las partículas hacia arriba. No sé si las alcanzan a notar, me dicen sí, sí. Y como pueden ver, si me alejo, esas partículas siguen hacia arriba, no caen en ningún momento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por defecto él no tiene asignada una fuerza. Él tiene asignado un valor que determina la velocidad de esas partículas, pero no determina hacia dónde caen esas partículas. Lo que lo está determinando es la dirección del emisor. Entonces, efectivamente, si yo giro en este momento, como lo acabo de hacer, 180 grados el emisor, las partículas asumen esa dirección y a menos que yo indique lo contrario, ellas van a seguir en esa dirección infinitamente. Entonces ya vamos a ver cómo podemos hacer que sí emita para arriba o para abajo o para donde quiera, pero que haya gravedad y la gravedad le afecte a esas partículas. Entonces, para editar este PF Source, aquí nos da unos parámetros muy simples que básicamente son el tamaño del loguito del PF Source, que puede ser más grande o más pequeño. Este es un ayudante que me permite seleccionar el emisor, más no afecta el área de emisión. El área de emisión está afectada es por la longitud y el ancho, que en este momento están en 37 y 35 centímetros. Voy a dejar por ejemplo el emisor en 20 y 20 centímetros. Puedo hacer tan grande como quiera o tan pequeño como quiera el tamaño del logo y eso no va a afectar para nada esa área de emisión. Pero sí me ayuda a seleccionar más fácil el emisor, porque el logo sí es seleccionable. Entonces si yo tengo este logo grandísimo y quiero seleccionar, puedo hacer clic en el logo y he seleccionado el emisor, más repito, no estoy afectando el área de emisión. Y luego viene el tipo de icono que voy a utilizar. Entonces me dice que puede ser un rectángulo o puede ser una caja o puede ser un círculo o puede ser, bueno, la caja es igual al plano o puede ser una esfera. ¿Sí? La caja, ¿por qué no me muestra la caja? Debería aquí darme una... Ah, porque no tiene altura, listo, aquí, listo, altura. Entonces puedo hacer que el emisor sea o un plano rectangular o una caja o un plano circular o una esfera. Eso va a afectar varios aspectos, pero en cuanto a cómo salen las partículas, cómo se emiten las partículas, hacia dónde, desde dónde y hacia dónde se dirigen, pero lo vamos a ver ahorita con otro tipo de malla. Por ahora voy a decirle que sea simplemente un rectángulo y que mida 20 por 20, listo, y el tamaño del loguito ya lo dejamos así. Y luego me dice cuánta cantidad de partículas quiero ver, pero como multiplicador. Entonces él no va a calcular todas las partículas. En este caso, si yo lo aumento y le digo que quiero ver un 10.000% de las partículas en el viewport, entonces vamos a ver muchísimas más partículas, pero él no las va a calcular todas porque son simplemente un calco de esas partículas originales. Entonces no es igual aumentar o multiplicar la cantidad de partículas que aumentar la cantidad de partículas. Entonces por ahora voy a decirle que esto me muestre el 100% de las partículas tanto en el viewport como en el render. Y listo, digamos que eso es básicamente lo que puedo controlar simplemente desde el panel modificar, o sea los parámetros básicos del PF Source. Para editarlo realmente, editar el tipo de partículas, debemos abrir esta ventanita a la que accedemos por este botón que se llama Particle View, que dice Particle View. Este Particle View lo podemos abrir si tenemos seleccionado un PF Source, ahí nos va a aparecer el botoncito y nos va a abrir esta ventana, o también podemos abrir esta ventana. Sí, sigo acá. Perdón, es que se me cerró la ventana de Discord y no sabía si seguía. O podemos abrir esa ventana presionando la tecla 6. Entonces si presionamos 6, el 6 de la barra superior al texto, no el 6 del teclado numérico, ese no nos funciona. El 6 del teclado de la línea superior en el teclado de texto. Esto despliega también ese Particle View.
¿Qué es este Particle View? Básicamente este es un sistema de nodos que me permite conectar salidas y entradas y puedo con él editar el comportamiento de este sistema de partículas. En la parte derecha tenemos un navegador. Este espacio que tiene aquí el bordecito rojo es el navegador. Si tenemos muchos sistemas de partículas creados, pues me puedo mover con ese navegador en diferentes puntos dentro del área de trabajo de ese editor, igual que con los materiales. Digamos, es muy parecida la función a los materiales. Y en la parte inferior tenemos entonces una serie de herramientas que me van a ayudar a configurar el comportamiento de esas partículas. De antemano lo digo, hay varias que yo no conozco, no sé exactamente qué hace cada una de ellas. Les voy a mostrar, digamos, las generalidades para que podamos entender el funcionamiento del sistema de partículas, y ya luego vendrá por cuenta de cada uno explorar un poco más a fondo este sistema. Ahora, si nos extendiéramos en la totalidad de las herramientas que él me ofrece y de las opciones que me ofrece, el curso casi que se nos iría entero solamente animando partículas. Y pues aquí, como les dije desde el principio, vamos a abordar varios temas de forma, algunos un poco más superficial que otros, pero varios temas referentes a la animación. Entonces no me quedo solo en este. Lo primero que debemos entender es que esa barrita de herramientas me muestra una iconografía, digamos, que me determina las características principales del elemento que puedo integrar a ese sistema de partículas. Entonces vemos que hay unos que tienen el mismo símbolo, el mismo icono que tiene el PF Source, el mismo logo como lo llama ahí, y esos me van a permitir determinar cómo funciona el emisor, si ese emisor va a estar vacío, si ese emisor va a ser estándar, si ese emisor va a funcionar solamente ante un clic. Bueno, entonces me permite establecer cómo va a ser el emisor, qué comportamiento va a tener el emisor. Luego hay unos verdecitos que me permiten determinar características de cómo van a nacer esas partículas. Entonces, el normal, digamos, lo que están viendo ustedes acá es, este elemento es el PF Source que acabo de crear. Si yo borro este elemento desde aquí, voy a borrar el PF Source de la escena, ¿sí? Entonces si yo selecciono este PF Source y lo elimino, clic derecho y borrar, pues lo borré de la escena también. Entonces cuando lo creamos, él automáticamente crea este elemento. Y para poderme mostrar un comportamiento, automáticamente crea una serie de eventos que son los que están enlazados a esa fuente, a ese PF Source. Entonces ese PF Source está creado a partir de uno de estos, ¿no? Este simplemente es el Standard Flow. Luego los eventos empiezan por cómo van a generarse esas partículas, este nacimiento que es este birth, y ese birth puede ser de diferentes formas, que son todos estos iconitos verdes. Entonces yo le puedo decir que por defecto usa el birth normal, este primero que aparece aquí, pero puedo decirle que quiero que el objeto nazca a partir de una rejilla preestablecida de puntos, o cargar un archivo distinto para generar las partículas, archivo que es un archivo de codificación que va a contener unas coordenadas y otras cosas, o puedo decirle que quiero que sean varios elementos los que empiecen a emitir al tiempo. Bueno, ahí hay varios aspectos o varias herramientas que podemos utilizar. Y luego viene una serie de eventos que son todas estas cajitas azules que permiten determinar los parámetros específicos de esas partículas. Entonces vamos a ver algunos de ellos. Primero, este birth. Entonces seleccionamos el birth y en la parte derecha nos aparecen los parámetros de ese elemento, de ese evento específico, o de ese elemento, de ese primer evento. Entonces el primer birth, como ya lo vimos la semana anterior, me dice que esto empieza a emitir en el cuadro 0 y termina de emitir en el cuadro 30 para una cantidad total de 200 partículas. Entonces van a salir 200 partículas que empiezan a nacer en el cuadro 0 y terminan de emitirse en el cuadro 30. De ahí para allá ya no emite más partículas. Las 200 partículas que ya creó siguen viajando en la dirección preestablecida y ya. Pero él ya no emite más después del cuadro 30. Entonces voy a decirle, por ejemplo, que yo no quiero que emita desde el principio, porque si él está emitiendo desde el principio y renderizáramos, por ejemplo, la escena, veríamos que ya hay un elemento en esa escena.
Ah, tengo configurado Arnold como motor de render. Bueno, ahí ya hay un elemento. Sí, ahí ya estamos viendo un elemento. Voy a configurar aquí Scanline para que me haga un render mucho más rápido para las pruebas. Listo, entonces vemos que ya hay un objeto, ya hay una partícula ahí. Entonces nada, quiero que él por ejemplo empiece a emitir desde el cuadro 10. Voy a cambiar la cantidad de cuadros. Voy a decirle que esto tenga 200 cuadros total. Ok, listo, ya tenemos 200 cuadros. Y le digo que empiece a emitir por ejemplo en el cuadro 10 y pare de emitir en el cuadro 80, por ejemplo. Para una cantidad de, como aumenté el tiempo de emisión, antes eran 30 cuadros, ahora son 70 cuadros, pero no aumentó la cantidad de partículas, pues las partículas van a salir mucho más dispersas. Entonces vamos a ver muchas menos partículas emitidas. Entonces en este caso obviamente si amplío el tiempo de emisión, tengo que ampliar la cantidad de partículas o van a salir muy dispersas. Bueno, dependiendo de lo que quiera animar, ¿no? Porque si yo digo es que esto pretende simular un chorro de agua, pues necesito muchas partículas. Pero si lo que quiero es simular que de un pasto alto salen a volar algunos pájaros, pues puede que no necesite tantas partículas, ¿no? No voy a poner a volar 2000 pájaros saliendo de un pastal, ¿no? Serán 20, 30 y que salgan a volar en 50 cuadros, qué sé yo. Entonces, pues depende obviamente del objetivo final de la animación. Pero en este caso quiero que emita 2000 partículas. Entonces, así vamos a ver muchas más partículas a lo largo de esos 70 cuadros. Listo, y nada, eso es todo. O si no quiero que él establezca la cantidad de partículas como un total, sino que por, por segundo emita tantas, pues puedo pasar esto a un rate. Y entonces en este caso le digo que quiero que por segundo de animación emita tantas partículas. Como él está animándose 70 cuadros del 10 al 80, quiere decir que son 2 segunditos y un tercio de tiempo. Por consiguiente, si yo le digo que emita 60 partículas por segundo, él me dice que en total va a emitir 141 partículas. Entonces sería otra opción, no una cantidad total de partículas, sino que por cada segundo salgan tantas partículas. En este caso no, voy a irme por cantidad total y que sean 2000 partículas en total. Luego él ha creado algo llamado el Position Icon. ¿Qué es ese Position Icon? Pues es este iconito. Es este icono que es el que está emitiendo las partículas. Resulta que ese icono puede reemplazarse por otras cosas. Yo puedo hacer que ese icono no sea necesariamente este elemento, sino que sea un objeto. Ejemplo, voy a poner aquí un texto. Entonces me voy a ir a la vista frontal y voy a crear aquí dentro de las estándar, voy a crear un texto que que diga partículas. Partículas. Listo. Este texto y pongámosle a ese texto, bueno, esta fuente está bien, pero voy a ponerla en negrilla, Arial Black, y quiero que tenga una altura, porque este texto por defecto no tiene altura, que tenga una altura de 5 centímetros. Listo, supongamos, este es mi objeto y yo quiero que las partículas sean emitidas a partir de este objeto y no del icono que tenemos preestablecido. Entonces en ese caso, esta acción, ese position icon, no me va a permitir cambiar de emisor por un objeto. Él me dice que lo puedo hacer a partir de todo el elemento, todo el plano que está emitiendo, o a partir solamente del punto de pivote. Entonces miren que él emite las partículas solamente desde el centro. Todas las partículas salen en chorrito desde el centro del emisor, o que lo emita solamente los vértices, y pues este plano al ser un rectángulo tiene 4 vértices, en cada esquina uno, entonces de cada esquina saldrían dispersar las partículas, o que lo haga a través de los bordes y entonces desde el centro él no va a emitir partículas. No sé si logremos lo logren ver. Voy a cambiar esto a una vista de usuario que es más fácil. Miren, las partículas me dicen si sí o si no ven lo que estoy tratando de mostrar. Las partículas no se No emiten sé, como el cubo. Se como alcanza a ver el cubo que va.
Exacto, entonces eso quiere decir que las partículas no se están emitiendo desde todo el plano, porque cuando está en todo el plano, miren que las partículas se ven a lo largo de todo el planito. Mientras que si le digo que lo emita solo desde los bordes, entonces solamente alrededor del plano se emiten las partículas. ¿Sí? Entonces ese es lo que puedo decir. O a través de la superficie, no los bordes. O todo el volumen, incluyendo bordes, vértices, todo. Es lo único que yo puedo hacer desde ese position icon. Pero decía, yo quiero que las partículas sean emitidas desde este objeto tridimensional, desde ese texto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a reemplazar esa acción. Ese position icon lo vamos a reemplazar por otro. Entonces aquí aparecen placement paint para hacerlo a partir de unas máscaras, o position icon, que es el que está por defecto, o position object. Pues voy a reemplazarlo por este position object. ¿Cómo reemplazo esto? Fácil, arrastro esta acción position object dentro de mi lista de eventos, lo ubico debajo del position icon y elimino el position icon. Lo podemos eliminar con clic derecho y delete, o simplemente seleccionándolo y suprimir. Listo. Entonces ahora ya las partículas no están saliendo de ningún lado. Miren que en este momento las partículas están saliendo del cero, bueno, del punto de pivote del objeto, pero ya no está preestablecido ningún emisor. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar position object y en este caso ha cambiado los parámetros. Él me dice cuál va a ser el emisor. Aquí, emitter object. ¿Cuál es el objeto que va a emitir las partículas? Y no hay nada. Entonces yo puedo agregarlo haciendo clic sobre el objeto o por lista. Entonces le voy a decir que lo agregue por lista y voy y busco el objeto que quiero que emita las partículas, que es ese texto que acabo de crear. Le doy seleccionar y entonces ahora las partículas son emitidas desde ese texto. ¿Sí? Es el texto el que emite las partículas ahora. Listo. Entonces, igual que en el caso anterior, yo puedo decirle que quiero que las emita desde el punto de pivote de ese objeto, desde todos los vértices del objeto, desde cualquier vértice de forma aleatoria, desde los bordes del objeto, desde la superficie. Si es desde la superficie, él solo emite desde las caras de arriba, desde todo el volumen, desde vértices específicamente seleccionados o bordes específicamente seleccionados. Entonces es muy versátil para poder decidir de qué parte de ese objeto quiero que salgan las partículas. No tienen que salir de todo lado. Entonces en este caso le voy a decir que salgan de todo el volumen y veremos que ahora, a diferencia del caso anterior, ya las partículas no van a salir solo desde arriba, sino que él va a emitir partículas. Miren, por aquí lo podemos apreciar. Él va a emitir partículas desde... Es que ustedes no ven los zoom que hago. No emite partículas desde cualquier parte del objeto, ¿sí? Y es más, voy a hacer algo aquí. En la parte superior, dime. Si se alcanza a ver cuando, si se alcanza a ver cuando lo acerca. Este zoom creo que ustedes lo... Obviamente este zoom que yo hago acá lo ven porque estoy haciendo zoom en el programa. Pero yo no sé si cuando hago este zoom, ahí estoy haciendo un zoom de pantalla. Ese no lo ven, ¿cierto? Y también se ve, profe. Ah, sí, ustedes sí ven. Ah, vea pues. Ahí acabo de hacer zoom. Bueno. Porque es que no se Es veía. porque el marcador se ve más grande. El cursor se ve más grande, entonces sí, me imagino que es el de la pantalla. Sí, sí, claro. Ahí estoy haciendo zoom de la pantalla entera. Bueno, menos mal me aclaras porque no lo hacía antes, entonces veo que lo corrigieron con la actualización. Que bueno, gracias por aclararlo. Entonces, bueno, en este caso entonces tenemos aquí dos opciones. Look on emitter. ¿Qué quiere decir eso? Si yo muevo este objeto, ¿cierto? Las partículas están adheridas al emisor, ¿cierto? Pero si activamos este look on emitter, miren lo que ocurre. Las partículas se pegan al emisor, no se desprenden de él. Entonces las partículas empiezan a crecer y se quedan ahí dentro. Se van quedando ahí pegadas. Algunas desaparecen porque van muriendo, pero se van quedando pegadas al emisor. Voy a cambiar otra cosa para que lo veamos.
Y hay otra opción aquí que es alterar el movimiento del emisor, que él no se mueva al mismo ritmo del emisor, sino que cambie su digamos su interacción con el movimiento del emisor. Eso está por defecto en 100%, pero lo voy a poner en 50 y veamos qué ocurre cuando muevo el objeto. Bueno, aquí no lo alcanzamos a notar, a ver si de pronto con más partículas lo alcanzamos a ver. Deberíamos, bueno, ahí medio se ve. Algunas partículas no se mueven a la par con las demás y se quedan rezagadas o bueno. Entonces lo que esto pretende es que él interactúe de una forma distinta con respecto al movimiento de ese emisor. Pero bueno, es una... A ver si aquí logro que se vea mejor. Bueno, es que ahí se mueven los puntitos, pero hay muchos y no es fácil apreciarlo. Pero bueno, voy a jugar con este en este momento, con que las partículas se queden ahí en el emisor por un momento. Por aquí tenemos otra opción que es densidad por material, que es bien interesante porque también me permite jugar con diferentes opciones dentro del material del objeto para que las partículas no se generen a lo largo de todo el objeto, sino dependiendo del material que tenga. Entonces si le ponemos aquí densidad por material, él me dice que tiene tres opciones para, bueno, cuatro opciones para poder determinar cómo acumular o dónde acumular las partículas. Una por escala de grises, y esa escala de grises sería un gradient ramp en el material del objeto. Ahorita les muestro un ejemplo. Otra opción es por la opacidad del material. Otra opción es por la cantidad de rojo, verde o azul. Entonces yo puedo jugar con mapas de normales. Creo, no sé, supongo que no todos me entienden ese concepto en este momento, pero puedo jugar con mapas de normales para determinar mayor o menor intensidad de partículas en un lado u otro dentro del objeto a partir del material y algunos mapas que puedo utilizar dentro de ese material. De pronto después hacemos un ejercicio, digamos que aquí me tocaría como preparar el material previamente y crear los mapas y todo el rollo como para poderles mostrar un ejemplo que sea fácil de explicar para mí, de comprender. Entonces eso, si nos da el tiempo, lo hago luego. Pero que sepamos que puedo jugar con la densidad de las partículas por el material del objeto. No solamente dependo de la geometría, sino que el material también me puede ayudar. Entonces, bueno, ahora, después de esta opción de qué va a emitir las partículas, tenemos la posibilidad de configurar la velocidad de emisión, que también la vimos el lunes pasado, porque es la misma cosa del caso anterior, y es, voy a dejar que se desprenda en un momento del emisor. Listo. Y la velocidad pues determina cuánto recorre, cuánto espacio recorre por segundo, ¿no? Entonces él me dice que está recorriendo 300 centímetros, que es la unidad en la que yo tengo configurado el programa para mí. Recuerden que eso cada uno de ustedes lo puede configurar. Si de pronto alguno no recuerda o no sabe cómo se configura las unidades, eso está dentro de Customize en el menú superior en Unit Setup, y tienen que configurar dos. Estas que dicen acá Display Units no tienen, bueno, sí tienen que ver, son las que determinan qué unidades me muestra él, pero las que realmente determinan en qué unidades estoy trabajando son las unidades del sistema. Entonces este System Unit Setup, entramos ahí y aquí es donde configuramos en qué unidades realmente voy a trabajar. Estas son simplemente las unidades que él me va a mostrar, o ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre. Bueno, el sufijo que le va a agregar al valor al final de la unidad. Entonces, bueno, en ambos casos yo lo tengo configurado en centímetros. Entonces la velocidad es por segundo. Él ahí solamente me muestra un valor, me dice 300 centímetros, pero 300 centímetros ¿qué? Pues por segundo. Cada partícula está recorriendo 300 centímetros por cada segundo de animación. Entonces podemos bajar o aumentar esa velocidad como gusten. Yo voy a decirle que no, que sea por ejemplo de 1 metro por segundo, 100 centímetros por segundo. Entonces tengo una velocidad de partículas menor. Recuerden que eso va a hacer las partículas también más densas.
Si yo bajo la velocidad de las partículas, como no he bajado la velocidad de emisión, pero sí la velocidad de recorrido, pues se van a acumular más rápido las partículas, por consiguiente voy a verlas más densas. Todo eso juega en conjunto. Y la variación es para que no todas las partículas lleven exactamente la misma velocidad, haya unas más rápidas, más lentas. Entonces yo le puedo decir que la variación sea, por ejemplo, de 20 centímetros, y así tendré unas partículas que van a 320, a 120, otras que van a 80 y los intermedios, ¿no? Entonces entre 80 y 120 centímetros por segundo se van a estar moviendo esas partículas. Luego me dice que cuál es la dirección, y entonces me dice que por defecto va a ir en la dirección de la flecha. Pues aquí el emisor no tiene flecha, es un texto, pero pues la flecha es la flecha del emisor original. Como la apunté hacia arriba, pues ellas van para arriba. Le puedo decir que vayan todas hacia el centro de, digamos, del centro hacia afuera del emisor. Entonces miren que en este caso cambió la dirección de esas partículas, ahora van laterales. O le puedo decir que vayan hacia afuera del emisor, entonces se alejan del emisor horizontalmente. O le puedo decir que vaya en cualquier parte, entonces las partículas se dispersan hacia cualquier lado. O le puedo decir que esto sea random pero sobre el piso, entonces las partículas se dispersan por el piso, ¿sí? Soltamos 10.000 bolitas de cristal por el suelo y se dispersaron para cualquier lado, pues ese sería un random horizontal. O este no sé qué es. Se pegaron otra vez al sistema. Inner previous, ok, se pegaron ahí al objeto. Entonces bueno, por ahora le voy a decir que en la dirección de la flechita, que vayan para arriba, porque quiero ver cómo interactúan las fuerzas con él. Y ahí luego tienen un sit, reverse, para que vaya al contrario, ¿no? Entonces en este caso ya no van para arriba, sino van para abajo. Pero no las voy a reversar. Repito, vamos a interactuar con fuerzas. Y este seed, esa semilla que lo tienen todos los objetos, todos los elementos que tengan la posibilidad de generar algún tipo de random o de aleatoriedad, todas van a tener ese parámetro seed, que es como... él me dice, sí, soy aleatorio, pero realmente no es tan aleatorio. Ya hay programadas una serie de, digamos, características, ¿no? Entonces, si yo le digo esto es random, las partículas se emiten de forma aleatoria, pues no es tan aleatoria, ya está programada la forma en la que van a salir, de dónde va a salir cada partícula. Y lo que pasa es que él tiene miles y miles y miles de posibilidades preestablecidas, ¿no? No es que alguien se haya sentado a programar las coordenadas de 10.000 posibilidades, no. Se hace efectivamente aleatorio, pero el programa las combina, esas aleatoriedades las combina en diferentes semillas. Entonces yo puedo decirle, si no me gusta cómo están saliendo las partículas en este caso, le puedo decir, no quiero utilizar la semilla 1, y pues salen de otra forma, de una forma distinta. No, quiero la 2, y salen de otra manera. Igual todas aleatorias, ¿no? Simplemente es para que sepan que si no me gusta algo en la forma en la que están saliendo las partículas, puedo ir cambiando la semilla y puede que encuentre una que me parezca más interesante. Obviamente no voy a llegar a revisar miles, ¿no? Pues me quedaré con las 10 primeras. Luego viene aquí la rotación, pero voy a hacer una cosa aquí porque esto sí necesito que lo veamos. Voy a decirle a esto que me muestre la geometría. Ok. Y quiero que me muestre, listo, y que esa geometría sean corazoncitos. Por acá está, listo, corazoncitos. Ok, porque quiero que veamos algo. Listo. Entonces, la rotación. Él me dice que la rotación es random. Cada objeto sale rotado de cualquier manera. ¿Sí? Efectivamente vemos que todos los objetos salen con una rotación cualquiera. Pero puedo jugar con esa rotación. Yo le puedo decir que no, que la rotación sea aleatoria pero solo horizontalmente. Entonces todas las fichitas, todas las partículas salen planas pero rotadas sobre el eje Z de manera aleatoria, o que
quiero que obedezcan a una orientación que yo le dé. Entonces yo le puedo decir, quiero que todas en X se roten tanto, que todas en Y se roten tanto y que todas en Z se roten tanto. Entonces yo puedo configurar la rotación y todas salen exactamente con esa misma rotación. Todas las partículas salen igual. Entonces no necesariamente las partículas tienen que ser tan aleatorias. Si quiero, puedo por ejemplo configurar, si es el caso, configurar más bien algo de divergencia. Es decir, que tenga la posibilidad entre de 0, esto va hasta, ¿qué valor va esto? A 180 grados. Que de 0 a 180 grados se altere esa rotación. Entonces yo le dije, por ejemplo, que en Z salgan 28 grados rotadas, pero puede variar, digamos, 10 grados. Entonces pueden salir entre 28 y 38 grados, ¿sí? O 18. Entre 18, 28, 38 grados va a salir rotadas en X, y entre 40 y 60 en Y, y entre 30 y 50 en Z. Entonces ahí vamos jugando con la aleatoriedad. Si yo le digo que la divergencia sea de 180 grados, pues vuelven a salir en cualquier sentido, porque si bien yo ya establecí un ángulo, pues ese ángulo está libre en 180 grados, o sea, medio giro completo, pues vuelvo a hacerlo completamente aleatorio. Pero puedo restringir también esa divergencia a un solo eje. Entonces que la divergencia solo sea en el eje X. Entonces todas en Y y Z salen exactamente con la misma rotación, pero en X sí varía completamente la rotación. Entonces bueno, ahí jugamos con esos elementos. Esa es la rotación. Luego viene un evento llamado Shape, que me permite determinar qué forma es la que quiero que tengan las partículas. Entonces él me dice, pueden ser formas bidimensionales o tridimensionales. Y si son tridimensionales, pues tenemos la posibilidad de que sean cubos, diamantes, números, letras, dodecaedros, corazones, notas musicales. Hay varios preestablecidos, ¿no? O en especial, bueno, en especial son estas cajitas, pero por aquí hay una, ¿dónde estás? Una que me permite cargar el que yo quiera. Ah, no, me toca escoger otro. No puede ser este Shape 01, sino que tendría que ser otro. Tendría que ser este Shape. Sería este Shape Instance. Si yo quisiera que no fueran esas formas preestablecidas, sino una forma que yo tenga ya modelada, entonces tendría que cambiar ese shape por un shape instance, y en ese caso el shape instance sí me va a permitir determinar qué geometría es la que quiero. Entonces me dice Particle Geometry Object, aquí dice nada, tendría que hacer clic ahí y seleccionar la geometría que quiero que sean las partículas, ¿sí? Pero en este caso no tengo nada modelado, entonces pues nada, esto no me sirve en este caso. Entonces bueno, yo le voy a dejar aquí como corazoncitos que se entienden bien, y ya luego podemos configurar simplemente el tamaño de esas piezas, ¿sí? De qué tamaño van a ser esas partículas. El tamaño depende de la partícula que esté usando, ¿no? Porque el mismo tamaño en tipos distintos de partícula me da formas o tamaños, perdón la redundancia, distintos. Los cubos se ven mucho más grandes que los corazoncitos, y bueno, entonces depende pues obviamente de la geometría, el lado que la suma, para el lado que la suma esa medida. Y puedo también variar la escala, entonces que no todos salgan exactamente del mismo tamaño, sino que se varíen en un 50%. Entonces habrá unos más grandes, otros más chiquitos, ¿sí? Dentro de ese tamaño que le acabo de dar, que fueron 2,7 centímetros. Esto de generar coordenadas... Dime. Profe, si yo quisiera que el objeto se desintegrara, ¿es con esa misma herramienta, con Shape, o ya se utilizaría otra? Que se O sea, como desintegrara, que o sea, que las las partículas partículas fueran desapareciendo. desapareciendo el objeto, sí. O sea, como ese texto, que a medida que se vaya subiendo, se vaya eliminando. O sea, Eso se a generaría medida acá. que las partículas salgan, el objeto se vaya perdiendo. Sí, sí, profe. Ahí habría varias posibilidades para hacerlo, porque podríamos, por ejemplo, hacer una booleana y animar la booleana. Ejemplo, te voy a mostrar un caso así sencillo
ya que haces la pregunta. Por ejemplo, si yo tengo aquí un cilindro y hago una caja de aquí para abajo y voy a alinear esa caja en X y Y centro con centro, ok, y hago una booleana con estos dos objetos. Eso está aquí en Compound Objects. Digo que voy a hacer una booleana, voy a hacer una subtracción y el operando B es este. Listo, y entonces yo llego aquí y le digo que voy a animar ese operando. Voy a tomar esa caja y voy a animar ese operando y digamos que por aquí en este punto ese operando se haya movido. A ver, déjame mover el operando porque no me está dejando mover el operando. No me está dejando. Ah, ok, ya aquí, operando. Ya listo. Ok, ahora sí. Entonces muevo el operando hacia arriba. Bueno, ahí la cajita quedó muy cortita. Pero pues mira lo que ocurre. ¿Sí ves? Ahí efectivamente el objeto, la operación se animó. Entonces yo podría animar ahí una booleana y hacerlo de esa manera. O podría hacerlo por material. Entonces yo podría tomar, por ejemplo, aquí ese texto. Voy a crear un material estándar porque estoy usando Scanline como motor de render. Entonces yo le puedo decir que quiero un material estándar. Y en ese material estándar voy a crear un degradé para la opacidad. Entonces voy a decirle que quiero aquí un gradient ramp. Listo, este mapa es un degradé y ese degradé se lo voy a asignar a la opacidad y este material se lo voy a asignar al objeto, digamos al texto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a animar este gradient ramp. ¿Cómo funciona ese gradient ramp? Es muy simple, es una textura muy sencilla de entender. Básicamente es eso, un degradé en el que los oscuros los van a desaparecer en el objeto. Digamos, el oscuro es como si no viera el objeto, 0% de opacidad, y los blancos son 100% de opacidad. Entonces yo podría decir, por ejemplo, que voy a dejar esto en blanco, este puntito en blanco, y voy a crear otro punto aquí que sea negro, totalmente negro, ok, y voy a ubicar esto en 0 y esto por ejemplo en 1. Listo, y animo. Entonces voy a decir, quiero que el objeto desaparezca entre el cuadro 10 y el 80, que es donde se están emitiendo las partículas. Entonces yo podría decirle, vamos a animar AutoKey, me voy al cuadro 80 y en el cuadro 80 lo que voy a hacer es cambiar, mover este blanco al 100%, o sea al 100 aquí, y este negrito lo vamos a mover a la posición 99. Listo. Entonces, resultado, se ha animado ese degradé. ¿Sí? Está pasando de blanco a negro. Y por último, pues lo que voy a hacer es ponerle a esto un mapeado. Entonces le digo que quiero ponerle un WMap, por ejemplo, un WMap frontal. Ah, me toca rotarlo. Eh, 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 Abramos aquí el gizmo y rotemos ese gizmo sobre el eje Y 90 grados y ajustémoslo fit. Ah, era 180 grados, eso, perfecto, y hagámoslo un poquito más grande, que no mida 16 sino 18 centímetros, por ejemplo. Listo, y el resultado entonces en este caso va a ser que a medida que las partículas van, pero esto me toca moverlo al cuadro 10. Listo, entonces que las partículas, a medida que las partículas van saliendo, el objeto va desapareciendo. Sí, pero entonces aquí, repito, está animado el material y no la malla. ¿Sí? Puede ser más liviano, tal vez. Esto se calcula más fácil. Para el programa va a ser más fácil calcular una animación de material que una animación de una malla, de una booleana. Entonces, pues sería tal vez una opción más fácil para el equipo de calcular. Sí, más o menos era eso lo que quería, ¿cierto?
Sí, profe, sí, claro, no, chévere, esta forma se ve más bacana con ese material. Y Se puede hacer de las dos formas. se podría que Se puede hacer de las dos formas, o bueno, ya depende el tipo de animación que yo desee, ¿cierto? sí, exactamente, eso depende mucho del tipo de animación. Porque, por ejemplo, esta lo va a hacer recto. O sea, el gradient ramp, difícil darle formas, ¿sí? Sería recto. Si yo quisiera que fuera desvaneciéndose o desapareciendo, pero adquiriendo como cierta forma la geometría, ahí sí sería mejor hacerlo por una booleana, por ejemplo. O no mejor, sería tal vez la única manera, ¿no? Claro. Entonces, sí, hay que ver como que el objetivo de la animación para determinar cuál sería el método adecuado. Eh, Ah, ok, profe. Habría que ver aquí, ahora que planteas este ejercicio, habría un problema con este ejercicio. Digamos que el objeto va desapareciendo, pero las partículas siguen saliendo desde abajo. Lo ideal sería que las partículas salieran desde donde va el objeto, ¿sí? Entonces ahí habría que ver, ahí tocaría jugar con las opciones que les decía dentro de el, salgamos de aquí, con las opciones que les decía de que este generador, el position object, utilizara, si es position object, sí, listo, que utilizara esta densidad por material y jugar con, bueno, yo no sé si de pronto aquí la opacidad me funcionara. Mostrar si solo la opacidad, no, parece que no. No, siguen saliendo desde abajo. Sí, siguen saliendo desde abajo de todas formas. Te voy a mirar el material. Ah, pero no. Es que este material tendría que utilizar un submaterial, o sea, materiales compuestos, un material para el objeto y otro submaterial para las partículas. Voy a hacer una prueba, a ver si me funciona, no sé. No, nunca lo he hecho, entonces no tengo ni idea si me pudiera funcionar. Pero vamos a hacer una cosa. Voy a crear un multisubobjeto, un material multisubobjeto con dos materiales. Ok. Y este material va a ser el de el texto. Entonces este va a ser para el texto y el de arriba va a ser para las partículas. Y entonces sería este material para el texto y esto se lo tendría que asignar al emisor. Perdón un segundo. Un momentito, por favor, es que se me desconectó aquí el monitor. Un momento. Ya, ya qué pena. Entonces, esto se lo asignamos al sistema de partículas. A ver si nos funciona. Listo. Se lo asigno al sistema de partículas y creo otro material. Voy a crear otro estándar. Y a este le voy a dar un color. A ver si nos funciona. Ok, se lo voy a asignar a este objeto. Y le voy a asignar el mismo mapa a la opacidad. Vamos a ver si esto funciona. Y le digo que utilice el Material ID 1. No. Bueno, me tocaría hacer la prueba. O sea, un ejercicio interesante para probarlo. Si no, no logro que funcione con el mismo mapa. Seguramente tendría que hacer un mapa distinto. Pero bueno, voy a hacer el ejercicio ahora que lo planteas. Y, y si lo logro, les cuento cómo. Porque me parece bien interesante la Sí, profe, está propuesta. chévere. Está Dime. chévere ahí para. Está chévere ese ejercicio, profe. Yo también lo voy a intentar. Sí,
Sí, sí, sí, tocaría probar. Tendría que ser por ahí. O sea, o usar la opacidad o usar el degradé, porque como les digo, como la densidad no está dada únicamente por la malla, sino que está dada también por este material, por el material. Entonces ahí en el Position Object simplemente es asegurarnos de que tengamos en densidad por material esté activa y mirar cuál nos funciona bien. O sea, si escala de grises, si la opacidad. Ahí toca jugar con el material y ver cuál nos funciona. Voy a hacer el ejercicio y les cuento si lo logro el fin de semana. Les cuento el lunes, si nos vemos el lunes o cuando nos veamos el viernes, les cuento. Bueno, por último, dentro de este sistema de partículas voy a agregarle fuerzas. Entonces tenemos distintas fuerzas, ya se los había mostrado, les mostré en la clase anterior cómo agregábamos fuerzas a un sistema de partículas de los que Max tiene por defecto, de los que no funcionan por nodos. Y en este caso también son las mismas fuerzas, pero las agregamos diferente. Entonces voy a crear, por ejemplo, aquí viento. Agreguemos gravedad y agreguemos viento. Vamos a ver si logramos que los dos interactúen de manera, digamos, eficiente. Entonces listo, aquí tenemos gravedad. La gravedad con fuerza de 1, la fuerza de 1 es la aceleración que tiene la gravedad por defecto físicamente. De 10 kilómetros por de 10 metros por segundo al cuadrado, no sé qué. Y voy a agregar viento. Entonces viento, pero el viento lo voy a agregar desde la derecha, desde la izquierda. Agreguemos aquí viento. Listo. Entonces tenemos viento por un lado, gravedad por el otro. Ok. Vamos a nuestro editor. Y dentro del editor hay una acción llamada fuerza. ¿Sí? Force. Entonces ese force lo voy a arrastrar y lo voy a ubicar encima de la velocidad. Bueno, ahorita miramos, creo, por lo menos así era, no sé si esto cambia, a veces cambian cosas que no me entero, pero digamos que no afectaba en qué nivel de la acción del evento ubicaba las fuerzas, la fuerza, porque hay otras cosas que sí cambian según donde uno las ubique. Pero la fuerza creo que no importa dónde vaya. Ahorita probamos si de pronto afecta que vaya en un lado u otro. Entonces en este caso fuerza y le vamos a agregar fuerzas. Entonces me dice aquí que no tiene ninguna fuerza agregada. Entonces le digo que las agregue por lista. Entonces le digo by list y voy a agregar las dos. Tanto la gravedad como el viento. Listo. Y entonces miren que ahora las partículas. Perdón que visualice esto de otra forma, pero es que los corazoncitos ya me están dando lío. Entonces vamos aquí a Shape y le voy a decir que sean cajitas, cubitos, para que me las previsualice un poquito más rápido. Entonces miren cómo ahora las partículas sí salen hacia arriba, pero veamos esto en wireframe. Las partículas sí salen hacia arriba, pero rápidamente empiezan a caer. Miremos esto desde el frente. Miren, empiezan a caer y asumen la dirección del viento. Entonces yo puedo dentro de ese evento, es decir, recuerden cómo se hacía con el caso anterior. Si yo tenía aquí, por ejemplo, dentro del sistema de partículas, tenía, no sé, este spray, ¿cierto? Supongamos un spray, este spray, ¿sí? Que está emitiendo partículas hacia abajo. Y le enlazo el viento. Para enlazarle el viento a ese sistema me toca con esta herramienta, ¿no? De enlazar a espacios ondulados. Las fuerzas son espacios ondulados, o así están catalogadas en Max. Entonces yo tenía que enlazar ese objeto al viento. Y ahí ya las partículas entienden que esa fuerza está interactuando con ellas. En este caso, entonces, como vemos, ya no es necesario generar ese enlace, él lo va a generar. Profe, otra preguntita. Dime.
Bueno, ya que coloqué ahí como tal la gravedad y el viento, esa gravedad entiende que hay un nivel cero cero, o sea, que hay como un piso. O sea, cuando salga la partícula, ¿caería al piso y rebotaría No, o quedaría incrustada? no, cae infinitamente. Para que él entienda que hay un piso, tendríamos que poner deflectores. Los deflectores también deben estar por aquí. Por aquí debe haber. Los deflectores deben estar dentro de las colisiones. Espérame, los busco aquí. Qué pena, profe, la pregunta era, es que me parece muy curioso, está muy bacano el tema. No, no, no. Pues yo les dije que estas preguntas me sirven mucho porque me hacen más dinámica la sesión, porque me ayudan y seguramente tus compañeros tienen preguntas similares. Entonces no los aclaro solo para vos. ¿Dónde están los deflectores? Por aquí deben estar en algún lado los deflectores, pero no los encuentro. Porque, a ver, estos amarillitos son colisiones. Entonces, pero las colisiones suelen hacer que las partículas desaparezcan. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí hay una que dice colisión. Y eso me permite hacer que las partículas interactúen con otros objetos, que al chocar con ese objeto se dispersen. Pero normalmente eso hace que las partículas desaparezcan. ¿Sí? También por aquí hay unos de que van a disminuir la velocidad y hay otros, estos MP, no recuerdo, bueno, eso tiene ahí otras opciones, pero yo sé que hay uno, ahora bueno, voy a poner un deflector solo, a ver si de pronto el deflector solo me lo entiende, porque no lo encuentro aquí dentro de las opciones, pongámoslo. Entonces eso está también dentro de las fuerzas. Por aquí están los deflectores. Voy a poner un deflector grandote. Vamos a ver si logro que lo entienda. Pongamos esto un poquito más abajo. Pongamos esto por aquí. Y a esa fuerza, a esas partículas, no sé por qué me le quitó la gravedad. Ah, ya. Listo. Vamos a ver si esto me lo entiende como una fuerza. By list. No. No la entiende. El deflector no lo reconoce como una fuerza. Tendríamos que enlazarlo. ¿Será que nos funciona? Del deflector a las partículas. Listo, vamos a ver si sí. No, no, no lo entiende. Yo sé que tiene que haber una de estas opciones, pero no la encuentro. Hay una de estas opciones que es el deflector, para hacer lo que tú dices. Que sí, caen, pero cuando llegan a ese elemento, rebotan contra ese objeto. Eso se llaman así, deflectores, pero seguramente tengo que incluir el evento. Sí, esto no funciona simplemente enlazando como los otros sistemas. Pero bueno, otra pregunta que buscaré. ¿Dónde está el deflector dentro de este sistema de partículas? Porque no lo recuerdo o no lo encuentro. Estaba como deflectores, ya no está. Lo voy a buscar y les cuento también. Yo estoy aquí tomando nota de las preguntas que quedan pendientes. Cómo hacer que las partículas nazcan, vayan naciendo a medida que va desapareciendo el objeto, como ejercicio que dejas planteado. Y cómo hacer que interactúen con el deflector. Bueno, nada, digamos que eso a grandes rasgos, obviamente, pues ya les digo que cada uno de todos estos elementos que están en la parte inferior me llevaría pues mucho tiempo tratar de explicarlos y algunos de ellos no los conozco, pero eh, ya espero con esto haber dejado los conceptos básicos más o menos claros para que ya ustedes puedan empezar a explorar y a explorar qué hace cada uno de estos elementos, estas acciones. Algunas son muy simples de entender, otras resultan más complejas, bueno, otras no actúan con todo tipo de partículas, en fin, entonces ahí hay que ir estudiándolas una a una. Lo que sí voy a hacer es pasarles por el grupo de WhatsApp. Ah, y aquí me falta crear dentro de crearles el drive para las evidencias y definir cuál va a ser la evidencia. Bueno, todo eso lo tengo que organizar este fin de semana. Estoy en entregas finales en la universidad y he estado
con la cabeza en otro lado, entonces no he podido sacarle tiempo a esto, pero voy a crear el drive este fin de semana, se los comparto para que ya ahí vayan pudiendo subir sus ejercicios y las evidencias que vamos a solicitar o que voy a solicitar y el material de apoyo que les voy a compartir, los libros que tengo para compartirles y hay una documentación, un documento donde explican, es de la misma ayuda de Autodesk, donde se explica uno a uno los elementos que están aquí dentro de las partículas. Y más adelante, como les digo, si podemos, nos da el tiempo, les muestro en TJ Flow, que es muy parecido, pero es mucho más versátil. O sea, puedo hacer cosas más interesantes con menos nodos para lograr resultados bien interesantes. Entonces ya les mostraré luego cómo funciona ese TJ Flow. Bueno, por último, para terminar con lo que tenía para esta sesión, nos vamos con líquidos, que también hace parte de todo este tema de las partículas. Listo. Entonces, ¿cómo funcionan los líquidos? Es muy sencillo, otra vez. Entenderlo creo que es fácil. Usarlo a fondo, ya la cosa cambia. Entonces, para mostrarles cómo funciona, voy a hacer simplemente una caja. Las que estés viendo hasta. Hagamos una caja de 1 metro por 1 metro, 100 por 100. Y con menos 10 centímetros. Alguien abrió su micrófono. ¿Tiene alguna pregunta? Menos 2 centímetros. Y hagamos una teterita. Ay, qué rico se dijo que el miércoles y nos recogía por ahí de eso. La clásica tetera, profe. La clásica tetera, sí señor, exactamente. La teterita. Listo. Entonces aquí tenemos un espacio muy simple. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a crear un sistema de fluidos. Facilísimo de crear. Está dentro del panel crear, en el subpanel geometrías, al final dice fluidos. Ahí están los fluidos. Y ya es uno que se llama líquidos. Entonces vamos a líquidos, hago clic en donde quiera crearlo, clic sostenido y creamos nuestro sistema de fluidos. Entonces vamos a ver qué tiene ese sistema de fluidos. Lo primero es, igual que en el caso de las partículas, lo que puedo configurar dentro del panel modificar es muy simple. Uno, ¿cuál va a ser el emisor? Espérame un segundo, Alexander. Alexander, tienes tu micrófono abierto, Alexander. Si tienes alguna pregunta. Oh, disculpe, profe. No, tranquilo. No, para avisarte. Gracias. Entonces, el emisor primero me permite determinar qué tipo de forma tiene el emisor. Entonces, dependiendo de la forma del emisor, va a salir el líquido. Entonces, el emisor puede ser una esfera, puede ser una caja, o puede ser un plano, ¿no? O puede ser un elemento, un objeto que yo defina. Entonces, custom me permite agregar un emisor y el emisor puede ser un objeto cualquiera. Entonces, si yo quiero que salga específicamente de determinada forma el líquido, pues lo puedo hacer. Entonces, por ahora que sea una esfera, que salga de una esferita. Luego me da un radio y ese radio es el tamaño de ese emisor. En el caso de la esfera, la caja y el plano, pues defino desde acá el tamaño. En el caso de seleccionar un emisor que yo haya modelado, será el tamaño del modelo. ¿Sí? Ese será el tamaño del emisor. Dependiendo del tamaño del emisor, va a salir el líquido. Entonces, si el emisor, como en este caso, tiene 4 centímetros, pues el líquido va a salir de ese espacio, de esos 4 centímetros. Y luego viene el icon size, que es el tamaño del iconito que me permite seleccionar el líquido. De nuevo, como en el caso de las partículas, el tamaño del icono no afecta el área de incidencia del líquido en este caso. Entonces, simplemente es para que yo pueda seleccionar más fácil el objeto. Lo puedo seleccionar desde toda el área del icono, pero el líquido solo va a salir del emisor que tiene sus 4 centímetros de radio. También puedo decirle que no me muestre el icono y solo ver el emisor. ¿Sí? También es una posibilidad. Y si quiero no ver este cubito, y este cubito, este voxel grid, ya les muestro qué hace, es el que va a determinar la densidad, o más que la densidad, ¿cómo lo digo yo? Es que sí sería densidad, pero digamos la cantidad de
malla que él va a calcular al momento de hacer el cálculo. Ya trato de aclararlo un poquito mejor. Hacia donde apunte las gotitas del emisor, es hacia donde el líquido va a salir. En este caso el líquido saldría hacia el frente, porque lo dibujé arriba y al haberlo dibujado arriba quedó emitiendo el líquido hacia el frente. Pero a diferencia de las partículas, aquí él sí ya tiene gravedad, es decir, sí saldría el líquido hacia el frente, pero sí va a caer. Va a caer él solo, no va a necesitar que yo le agregue gravedad. Listo, eso es lo que puedo configurar desde el panel modificar. Ahora, vamos ahora sí a modificar el líquido. Lo primero es que voy a hacer que el líquido caiga para abajo de una vez, no quiero que caiga hacia arriba. Y porque ya me está mostrando un líquido. De un ejercicio que estaba haciendo antes. Bueno, entonces vamos a rotar esto 90 grados hacia abajo y lo voy a ubicar encima de la tetera. Entonces lo ubicamos aquí encima de la teterita y en todo el centro de la tetera. Listo. Ok, un poquito más arriba. Bien. Entonces aquí tenemos nuestro líquido. Vamos a abrir entonces la ventana de simulación, Simulation View. Y eso abre esta ventanita. Ese Simulation View está dentro de los parámetros del líquido, ¿no? Cuando selecciono el líquido me voy al panel modificar. Ahí está el Simulation View. Ya podríamos darle a esto play. Miren que aquí aparece una cosa que dice Solver. Ese Solver es, como su nombre lo dice, no sé si sería la traducción correcta, pero sería el solucionador. Yo no sé si esa palabra existe en español. Sí, el solucionador, es decir, él va a determinar cómo va a salir ese líquido. Y ya, sin hacer nada, a esto le podemos dar play y van a ver ustedes que ocurre algo. Entonces le voy a dar aquí play. Entonces démosle aquí. Ese restar es porque ya había hecho un ejercicio antes. Miren que ya ahí está saliendo algo de la esfera, una cosa azul. Listo. Ya, cayó el líquido. Ok, ya lo puedo pausar ya. Miren que el líquido siguió ahí del arco. Está simplemente cayendo. Y aquí él me está mostrando que está calculando algo. Me dice, está calculando el fluido, va en el 8%, ya llegó al 9, al 10, es demoradito. Listo, ya lo puedo pausar. Y aquí la línea de tiempo está corriendo, ¿no? Entonces me dice, ya voy en el cuadro 20, voy en el cuadro 21, y así. Listo, lo detengo en el momento que quiera. Listo, lo detengo. Y en este momento ya los primeros 22 cuadros de mi línea de tiempo, ya él determinó cómo va el líquido. Entonces miren, ahí está un líquido cayendo. Listo, pero ese líquido está simplemente cayendo, no está pasando nada. Y del cuadro 22 para allá no hay nada porque no hay que calcular más. Lo primero que quiero hacer es que ese líquido interactúe con los objetos de la escena. Entonces nos vamos aquí donde dice Liquid Attributes y nos aparecen tres cositas. Primero el emisor, y el emisor me da los mismos parámetros que me da por fuera en el panel modificar, que son la forma del icono, de dónde sale el líquido, la dimensión de ese icono o de ese emisor y el tamaño del icono para seleccionar esto. Y lo mismo, show icon o no y show voxel grid o no. Luego me aparece aquí algo que dice colliders. ¿Contra qué va a colisionar el líquido? ¿Contra qué va a chocar? Y no está chocando con nada. Entonces yo los voy a agregar. Le doy aquí pick o le puedo decir agregar y me va a abrir la ventana por nombre, pero va a decir picar y pico la tetera y el plano. Entonces ahora ese líquido ya va a reaccionar contra la tetera y contra el plano. Volvemos a darle play al solver. Él me dice que ya había calculado previamente un resultado, que si quiero retomar el cálculo como él ya lo llevaba o que lo vuelva a empezar. Le digo que lo vuelva a empezar porque no estaba colisionando con nada. Restart y él empieza a calcular de nuevo. Entonces vuelve a caer el líquido. Y miren lo que va a ocurrir cuando choque con la tetera. Ahí se empezó a dispersar. Y cuando choca con el plano, también empieza a interactuar con el plano. Se va a dispersar por el plano el líquido hasta que llega a los bordes del plano y caiga. Él está previsualizando en cajitas. Luego le digo que previsualice de otra manera. Ya por allá atrás cayó líquido. Obviamente va súper lento porque ahora tiene que calcular pensémoslo como las partículas, cada partícula, porque finalmente esto es lo mismo, también es un sistema de partículas.
cada partícula está teniendo que calcularla el programa, saber cómo reacciona esa partícula al chocar contra la tetera, luego contra el plano y luego caer al vacío, porque esto cae al vacío y sigue infinitamente cayendo. Esa es otra cosa que tenemos que resolver, porque si no se hace muy lenta la simulación. Bueno, ya lo voy a dejar ahí en el cuadro, dejemos que llegue al cuadro 20 y ahí paro, porque si no aquí nos quedamos. 15, no, está muy lenta. Carajo. No, dejemos que llegue al 16 y ya, porque si no nos dan aquí las 11 de la noche. 16, listo. Esto lo hace la RAM. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un problema, porque como yo estoy en videollamada, Discord come mucha RAM. Y más que estoy grabando, estoy consumiendo mucha RAM. Entonces, este cálculo está súper demorado, porque él está utilizando espacio en la RAM fuerte, aparte del procesador, porque esto no utiliza espacio de la tarjeta de video, no utiliza recurso de la tarjeta de video, utiliza recursos del procesador y de la RAM, porque él tiene que ir guardando la simulación, y eso lo hace en memoria temporal, lo hace en la RAM, entonces va llenando la RAM. Entonces, si no tenemos buena cantidad de RAM y buen procesador, y peor como en este caso estoy haciendo otras tareas que también están ocupando esos recursos, pues obviamente la simulación es súper lenta. Pero bueno, veamos qué hizo hasta el cuadro 16. Hizo esto, ¿sí? Entonces el líquido cayó, chocó con la tetera, llegó al plano. Miren, aquí llegó al plano, se pasó el plano, ¿sí? Aquí tengo un problema, sobrepasó el plano el líquido. Pero, listo, alguna parte del líquido sí logró escurrir sobre el plano hasta llegar al borde y caer al vacío. Listo, ¿cómo resuelvo ese tema? Primero, ahí es donde entra en juego este cubito. Ese cubito se llama el voxel grid. El tamaño de ese voxel es el que determina la precisión con la que él calcula el líquido. Entonces, por ejemplo, en este caso, ese voxel, eso está aquí en Solver Parameters. Ese voxel, miren, está Base Voxel Size 0.5. El líquido parece que se está calculando bastante bien, pero vieron que atraviesa el plano. Entonces ahí tenemos un problema. Bueno, no sé, habría que ver realmente qué tanto problema, porque si yo veo esto por encima, pues realmente no voy a ver las partículas que cruzan el plano, sino solo las que están por encima. Entonces puede ser que realmente no represente ningún problema que lo calcule así. Pero si es problema, pues tendría que disminuir el tamaño del voxel size y así él haría cálculos más precisos. Obviamente, mucho más lentos. Si por el contrario, dime. Ahí estaría simulando como si fuera una tela, algo así, ¿sí? O sea, como que rebotara, pero si ese plano no es tan sólido, algo así, sí, como si fuera más un tipo tela. Entonces, si yo disminuyo el tamaño del voxel size, ahí sí ya va a entender mucho mejor el plano, ya va a evitar que algunas partículas lo crucen. Pero por el contrario, si yo quiero una simulación más rápida para previsualizar cosas, pues podría aumentar el tamaño del voxel size. Tamaños entre 0,1 y 2,5 son los recomendables. Por debajo de 0,1 ya sería supremamente lenta la simulación. Muy lenta para cualquier equipo. Por encima de 2,5 ya se sale de cualquier análisis viable como para hacer una previsualización. Le voy a poner 2,5 al voxel size y lo que ustedes ven es que la caja se hace más grande. Pero ahora, si yo le doy play, entonces él me dirá, le voy a dar restart, verán que a esos mismos 16 cuadros llega mucho más rápido. Miren, ya tengo una simulación mucho más veloz, pero asimismo menos precisa. Ahora, eso no va a afectar, y eso lo aclaro, eso no va a afectar el resultado visual del líquido. El resultado visual del líquido es según el material que yo le asigne realmente, y es, digamos, se ve como un líquido. Entonces lo que afecta realmente es cómo calcula él la caída de ese líquido, ¿sí?
Entonces, bueno, miren que aquí ya en un momentico ya llegó a 33 cuadros, 34, 35. Tengámoslo en 35 y detengamos esto. Listo. Entonces sí es mucho más rápida, pero seguramente el cálculo fue mucho peor que en el caso anterior. Sí, más rápido, muchas más partículas seguramente atravesarán el plano, pero otra vez puede que eso no me importe. Sí, puede que no me importe que esas partículas atraviesen el plano. Ahora, ¿qué sí me hace falta? Me hace falta algo que elimine las partículas que caen por allá al infinito, porque es que no tiene sentido que esas partículas se sigan calculando. Si yo quisiera, por ejemplo, que hubiera una tina y el líquido cayera y llenara esa tina, las partículas que se pasen de esa tina, porque algunas se van a pasar inevitablemente, él las va a seguir calculando hasta el infinito mientras yo siga calculando, mientras haya línea de tiempo. Y no tiene sentido que las calcule porque para qué si eso nunca se va a ver. Entonces lo que yo haría en este caso sería agregar un killer, se llama. O sea, algo que elimine las partículas que se pasen de cierto punto. Entonces voy a crear, por ejemplo, aquí un plano. Entonces aquí en estándar voy a crear un plano. Desde la vista superior voy a crear un plano grande. Este plano. Y lo voy a ubicar un poquito por debajo del plano sobre el que quiero que reboten las partículas. De este, yo no tengo un elemento que acumule, ¿sí? Pero lo que pase de este plano, quiero que él ya no lo calcule. Entonces nos vamos a otra vez los atributos del líquido, liquid attributes, y así como hay un collider, hay kills, este add kill plane. Entonces le voy a decir picar y selecciono este plano y vuelvo a calcular. Otra vez le doy play y le doy reiniciar. Él va a volver a calcular. Dejemos que llegue más o menos a lo mismo, pero van a ver que ahora, después de este plano, miren que ya no hay partículas, las partículas ya no pasan ese plano. Partícula que toque ese plano, partícula que muere, por consiguiente él ya no la analiza y hace más rápida la solución. Sí, el análisis va a ser más rápido porque le estoy evitando la tarea de analizar todas esas partículas que iban de ahí para abajo. Entonces nos ayuda bastante. Miren que ya voy en 42. ¿Sí? En este momentito está avanzando mucho más rápido. Bien, repito, esto finalmente, detengámoslo, stop. Esto finalmente va a depender de cómo se vea ese líquido, va a depender de, miren, ¿sí ven cómo se ve? Va a depender del material. ¿Sí? En este momento el líquido se ve así, como si fuera medio espuma. ¿Sí? Es un líquido ahí medio denso, pero cae rápido. Para eso tiene presets. A ver si me acuerdo dónde están los presets. A ver, veamos esto. Entonces tenemos el emisor, tenemos los colliders, tenemos los planos que eliminan las partículas de ahí para allá. Este foam max, foam es la espuma. Entonces el líquido puede generar espuma y yo puedo decirle que esa espuma se genere a partir de ciertas máscaras y esas máscaras pueden ser ciertos objetos. Bueno, eso ya va mucho más allá. Puedo decirle a ese líquido que siga ciertos recorridos, ciertas guías que serán unas líneas que yo puedo agregar para que el líquido siga esas líneas. No me acuerdo qué hace, Channel Fields, no lo he hecho. Motion Fields también puedo agregarle a esto fuerzas. ¿Sí? Motion Fields son fuerzas. Por aquí en las fuerzas, dentro de las fuerzas, hay una cosa que se llama Motion Field. Y ese Motion Field es una cosa ahí medio extraña que le agrega a esto como unos recorridos. Esta cosa agrega como, no sé, ciertos movimientos y fluidez, ¿no? Ese es un motion field. Entonces esto se configura y uno determina como hacia dónde va esto y a ver, le pongo a esto turbulencia, que me muestre el límite y ok, y veamos esto, miren. Entonces esto me da unas direcciones. ¿Sí? Y esas direcciones pueden ser aleatorias y bueno, hay mil cosas que uno puede configurar en este elemento, ¿no? en esta fuerza, porque es una fuerza. Y después le puedo agregar ese elemento, se lo puedo agregar al fluido. Entonces hago que el fluido siga ese recorrido, ¿sí? ¿Cómo se diría? Esa ruta
que me determina este elemento, pero pues esto, como les digo, puede ser mucho más turbulento y no necesariamente tiene que seguir una misma dirección, en fin, hay mil cosas hay que configurarle a este elemento. Entonces ahí está. Por otro lado, si yo quiero hacer varias simulaciones sobre el mismo líquido, no tengo que eliminarlas todas. Supongamos que ya tengo esta y me parece que me sirve, pero quiero hacer otra simulación en la que haya un comportamiento distinto o en la que colisione con otra cosa, o entonces no tengo que eliminar esta solución que ya logré, sino que en la parte superior hay algo que dice solvers, y en ese menú solver yo puedo crear más solvers. Entonces le puedo decir, quiero un nuevo solver, o voy a clonar este que ya tengo, voy a clonar este solver, pero en este mismo solver, miren, aquí apareció otro solver. Entonces le doy clic derecho y le digo que, mentiras, ahí mismo en solver, porque el clic derecho ya no me da la opción, ahí mismo en solver le digo que lo quiero renombrar, y entonces este se va a llamar solver 02, por ejemplo, solver 02. Ok, solver 02. Y ahora en este solver resuelvo otra cosa. Yo digo, quiero que tenga un voxel size de 5, no sé, voy a exagerarlo, un voxel size de 5, quiero que en este solver, no sé, no colisione con la caja, entonces quitemos la caja, y quiero que en este solver, que me muestre esto más bien como esferitas, no sé, ahí vamos configurando varias cosas, la espuma como quiero que la muestre, bueno, hay diferentes opciones aquí para trabajar, y le doy play y él empieza a calcular a partir del segundo solver. Miren que en este caso ya no está interactuando con el plano. Listo, parémoslo ahí. Y entonces ahora visualizo cómo interactúa el líquido a partir de este solver y no del primero. Pero el primero no lo he eliminado. Si paso al primer solver, veo la simulación del primer solver. Entonces con el mismo líquido puedo tener varias respuestas y jugar con cada una de ellas como, pues, para obtener los resultados que busque. Hay una opción aquí que me permite, pero no la encuentro en esta versión, se me perdió en esta versión, y es que él tiene unos presets. Él tiene unos presets que permiten configurar la densidad, porque dentro de esos solvers y aquí en los atributos de los líquidos hay parámetros como la gravedad, la velocidad del líquido, la densidad de ese líquido, create gravity force, no es esta, bueno, en algún lado, pero es que se me perdió, lo estoy buscando hace un rato antes de empezar aquí y se me perdió dónde está aquí están los presets, liquid parameters. Entonces resulta que en ese liquid parameters hay parámetros preestablecidos para diferentes tipos de líquidos: cerveza, sangre, caramelo, chocolate, crema, los parámetros por defecto, miel, salsa de tomate, pintura de látex, sirup de maple, mercurio, leche, aceite para motor, aceite de oliva, jugo de naranja, ¿qué es puti? Puti es, no me acuerdo, silicona, pasta de dientes, pero bueno, esto se los puedo mostrar sin necesidad de hacer mucho. Les voy a mostrar el resultado porque si hay un videito que tiene esos presets. Permítame, les muestro este videito. Muy sencillito, perdón, un segundito. Aquí está. ¿Lo ven? Perdón, me confirman. ¿Lo ven? ¿Ven el video? Sí. Sí, ¿cierto? Sí, les estoy compartiendo pantalla. Miren, dura un minuto y ahí vemos cómo... Sí, profe. Gracias. Ahí vemos cómo funciona cada líquido. En un minutico nos muestra porque ya está renderizado. Miren, agua y sangre.
chocolate y cerveza. Recuerden que esto tiene espuma, ¿no? Por eso es que la cerveza está ahí dentro. Miren, ahí se ve la espumita. La salsa de tomate, la miel. ¿Sí cómo funciona diferente cada líquido? El aceite de oliva contra la pasta esa. Eh, el fluido de transmisión es el aceite de motor y el mercurio. Cómo se acumulan de diferente. El color no, eso no está en los presets, eso es un material que le ponen, ¿no? El syrup y la pasta, la crema de dientes. Lo que Profesor, sí, una pregunta. dime, En el caso de el material de fuego, hay que ¿cuál es la pregunta? ¿Que cómo se hace fuego? sí, o sea, en sí, ¿cómo se manipula el fuego? Ahí, el programa. A ver, aquí fuego, digamos, dentro de las herramientas estándar de Max, fuego no hay. No hay una herramienta Fire o algo así, un fuego no hay. Hay humo dentro de las partículas. El fuego normalmente lo que se hace es un material que se trabaja por máscaras. Es como la forma en la que habitualmente uno juega con el fuego. Pero sí hay fuego en plugins. Houdini tiene fuego. Pero Houdini es un plugin que se le instala Max y tiene costo. Es un plugin bien interesante. Yo cerré la... No, aquí está. Houdini, igual que TJ Flow, son para hacer efectos especiales. ¿Sí? Entonces, muestra a ver, animation. Necesito ejemplos. Aquí están los ejemplos. Bueno, me tocaría buscar alguno específicamente de fuego, como para que lo pudieran ver. Luego busco algunos ejemplos. Otra cosa que dejo aquí anotada: ejemplos de fuego. Entonces, hay plugins que me permiten hacer fuego. Pero normalmente en Max, si no tengo plugins, lo que uno hace es resolver el fuego a partir de materiales. Materiales con máscaras y otras cosas que permitan que el fuego se mueva, y con sistemas de partículas si recreo el humo y otras cosas. Es posible por medio del sistema de partículas complejo por nodos, es posible que pudiéramos recrear fuego, pero sería bien denso hacer fuego con ese sistema, pero lo veo viable, digamos, creo que es viable, nunca lo he hecho, ¿no? Obviamente, nunca lo he hecho, pero lo creo viable. Entonces, listo, otra tarea. Voy a ver y si encuentro el ejemplo, la forma sin un plugin, que no sea ni materiales ni plugin, les muestro por medio del sistema de partículas. Si no, les puedo mostrar una opción, lo dejo igual aquí anotado, les muestro la opción que normalmente yo he utilizado cuando necesito hacer fuego, que es hacerlo por materiales. Entonces les muestro esa opción si no encuentro un método sin necesidad de plugins más eficiente, ¿vale? Entonces queda como pregunta para resolverla la próxima semana. El humo y eso sí es sistemas de partículas, que están ahí incluso dentro de los sistemas de partículas, que son esos P-Cloud. Ese P-Cloud, incluso el mismo Spray, lo he visto utilizándolo para hacer humo. Luego les muestro, o los sistemas de partículas que les mostraba hoy por nodos, también los usan para hacer humo. Es relativamente sencillo. Entonces les muestro el ejercicio con el humo en la siguiente sesión. Bueno, eso les quería mostrar hoy. ¿Alguna otra pregunta antes de finalizar la sesión? Entonces queda desvanecer las partículas como pregunta. Listo. Fuego. Ok.
Listo. Y... Ay, ¿cuál fue la segunda pregunta? Ahora lo olvidé. Listo. Ya. Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? ¿Algo más antes de finalizar la sesión? Bueno, si no hay más preguntas, entonces con esto finalizamos la sesión el día de hoy. Hablamos este fin de semana y miramos si el lunes hacemos sesión sincrónica o, como les digo, dejo grabado el contenido. No podemos perder la sesión completamente porque pues, nos afectaría mucho en el cronograma de actividades, pero si no nos encontramos, pues les grabo el material y se los envío como video junto con las sesiones del lunes pasado y la de hoy. ¿Listo? Entonces, muchas gracias. Aquí ya tengo la grabación. Nos vemos el próximo lunes o el próximo viernes. Y nada, cuídense mucho. Feliz fin de semana.